Buenos días nuevamente, muy bienvenido a esta segunda parte de Dios de Imposibles. Si estás acá es porque la primera parte te dejó muy motivado, te dejó como con preguntas acerca de esos dos eventos históricos que eran imposibles para el pueblo de Israel y que fueron posibles. Así que vamos a dar inicio a este tiempo de reflexión con una oración y recuerda tener tu espada, las escrituras, cerca para que podamos estudiarlas muy bien. Padre, en esta mañana queremos darte gracias, bendito Dios, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tú eres maestro, Señor. Gracias porque tú en esa condición, en ese rol de maestro, tienes paciencia para enseñarnos cada una de las cosas, Señor. Tú hayas estrategias, hayas formas lúdicas, distintas para explicarnos las verdades de tu reino, Señor. Y en esta mañana queremos disponernos de todo nuestro ser y de todo nuestro corazón para aprender de ti lo que tú quieres, Padre. Que este mensaje, Señor, que tú has colocado en mi corazón pueda hallar cabida en el corazón de las personas que están escuchando este audio, este video en diferido, Padre. Yo te pido que tú bendigas cada una de las personas que siguen este blog, bendito Dios, cada una de las personas que han sido alimentadas por ti a través de estos recursos, Señor, guárdales, bendíceles, Padre, multiplícales, sobreabúndales en conocimiento tuyo, Señor, con más presencia tuya en sus vidas, Padre. Colocamos este tiempo delante de ti, pedimos que nos llenes de tu sabiduría, de tu inteligencia, para poder compartir y reflexionar acerca de estos temas que son tan radicalmente importantes en nuestra relación contigo, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muy bien, entonces vamos a retomar. En la primera parte de Dios de Imposibles estuvimos hablando acerca de la definición de un imposible y presentamos a la luz de la palabra por lo menos 11 casos que eran inalcanzables, utópicos, inverosímiles y que en la palabra nos damos cuenta de que fueron posibles, ¿cierto? El Señor nos estuvo hablando acerca de casos también reales de las personas, por lo menos personas que yo conozco, que tienen en este momento imposibles. En esta segunda parte, que es complementaria, vamos a estar hablando de dos eventos históricos que a mi modo de ver son preciosísimos y que nos llenan de esperanza para todos esos imposibles de nuestro corazón o de nuestra mente, ¿sí? Entonces, para iniciar, vamos a leer eh, Ezequiel 37, del versículo 1 al versículo 14. ¿Sí? Todos allí me siguen. Dice la palabra de Dios. El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, le respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo, Hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano,
ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que puedan vivir. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda la esperanza, nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Así que quiero que recordemos que en la primera parte estuvimos hablando sobre la palabra. En Génesis 1 vimos allí como el patrón que se repetía y era Dios dijo, Dios habló, ¿cierto? Luego Dios creó y luego Dios bendijo. El poder de la palabra es increíble. Lo que el Señor le está diciendo a Ezequiel es, habla, profetiza sobre estos huesos, profetiza en el espíritu sobre estos huesos para que ellos se junten nuevamente, se creen esqueletos, luego sobre ellos venga músculo, venga articulación y venga a ser un ejército grande, venga vida. El espíritu es el que da vida. Yo acabo de leer la nueva traducción viviente, pero si tú lees en la Reina Valera, la traducción de aliento es espíritu. O sea que es profetiza al espíritu, habla al espíritu. ¿Y por qué es tan importante sentar la base de Ezequiel 37? Porque es, digamos, la antesala para esos dos eventos de los cuales te quiero hablar en esta mañana. El primero es el sionismo. Bueno, quiero decirte que yo no soy una experta en historia, pero sí me encanta leer. A mí me gusta muchísimo estudiar y cada vez que tengo como un tema, así que no entiendo muy bien, pues empiezo a investigar, a indagar, a leer y el Señor me revela cosas bonitas. El sionismo fue un movimiento, digamos, lo voy a contar como en paisa, un interés que nació en el pueblo judío mientras estaban desterrados en Europa. Nosotros por historia tenemos conocimiento que el pueblo de Israel estuvo desterrado de su tierra alrededor de unos 18 años, 18 siglos, o sea, 1800 años más o menos. Ellos fueron desterrados por todo el mundo, los judíos habitaban en Europa, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en España. Em, y también en Asia, ¿sí? En diferentes latitudes geográficas asiáticas. Cuando ellos fueron dispersados en el mundo, pues sucedió una gran debacle en el pueblo judío. Primero, pues la división, se pierde como ese nacionalismo, como ese sentido de pertenencia a una nación, porque ya no hay nación, porque no hay tierra que les corresponda directamente a ellos. Pero además surge también la pérdida del idioma, porque el hebreo se lee en las escrituras y se estudia en la Torá y se estudia el Yiddish, que es un hebreo, digamos, bíblico antiguo, pero, pero ya el hebreo no es la lengua común, porque los judíos, como son dispersados en el mundo, ellos empiezan a culturizarse y a adoptar la cultura a la cual llegan. Entonces, eso también tiene que ver con el idioma. Ellos empiezan a aprender alemán, a aprender francés, español, etcétera, etcétera. Y el idioma hebreo, digamos que va mutando porque se van combinando algunas expresiones con esos idiomas y bueno, allí a nivel, digamos, de lenguas podríamos hablar de muchas cosas, ¿cierto? Pero ellos van perdiendo como esa familiaridad y van perdiendo su lengua. ¿Sí? La lengua hebrea entonces estudia simplemente las escrituras. El sionismo entonces es ese movimiento ese interés de los judíos como que volvamos a casa,
¿sí? Volvamos a casa, esas son nuestras tierras, eso es lo que dice la Torá, dice que esa era la tierra prometida, que el Señor nos la iba a dar, que esa es la tierra de nuestros antepasados, de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces se empiezan a organizar, ustedes saben que en la bueno, el pueblo judío realmente ha sufrido muchas persecuciones, ¿sí? Ha sufrido muchos desastres, digamos, históricos. Ha sido un pueblo también por su necedad, ¿no? Porque es un pueblo que ha sido muy necio, muy rebelde con el Señor. El Señor les ha permitido muchas cosas difíciles. Pero los sionistas empiezan a organizar y se empiezan a reunir, a reunir, a reunir, a reunir en Europa. Y en ese entonces la tierra es territorio palestino, ¿cierto? Es Palestina. Pero sin importar eso, ellos empiezan a emigrar a Palestina, al que antes era territorio de Israel. Y empiezan a llenar la tierra, empiezan a construir, empiezan a adaptar la tierra. Y cuando ellos llegan, pues llegan con un panorama terrible, o sea, esas tierras son desérticas, son feas, son terribles porque hay como no yacimientos de agua, sino como pantanos, como estanques, como de agua, y hay muchos mosquitos, aparte en esas tierras hay malaria, muchos judíos, los primeros inmigrantes a esas tierras fallecen por malaria y demás. Yo quiero leerte un pasaje um, que yo encontré, que me pareció increíble, de un escritor que se llamó Mark Twain. No sé si de pronto lo has escuchado. Él escribió un libro que se llama Inocentes en el extranjero. Y en este libro, él hace una descripción de esas tierras. Este texto que les voy a leer, él lo escribió en 1867, o sea, en el siglo XIX. Mark Twain dice así: de todas las tierras con escenarios sombríos, yo pienso que Palestina debe ser el príncipe. Los cerros son estériles, de colores aburridores, de formas poco imaginativas. Los valles son desiertos feos, bordeados con una vegetación débil que tienen una expresión de estar triste y abatida. Apenas habría un árbol o arbusto en toda la tierra. Aún el olivo y el cactus, esos amigos de la tierra que no tienen valor, habían casi que desertado del país. Hay una desolación aquí que ni aún la imaginación puede agraciarse con la pompa de vida y acción. No, qué tristeza. Qué tristeza. Es una tierra baldía, es una tierra desértica. Años más tarde a esa, digamos, declaración de Mark Twain cuando visitó Tierra Santa, hay otra persona que se llamó Charles Warren, que también escribe acerca de Jerusalén. Él era arqueólogo y pasó muchos años trabajando en Tierra Santa, y esto es lo que escribe. La tierra de Israel está atada a las cadenas de su maldición que cuelgan sobre ella. La tierra no tiene redentor y es un desierto con nadie para cultivarlo o cuidarlo. Qué panorama tan doloroso. Como yo sé que escuchaste muy juiciosa la primera parte, quiero que recordemos lo que te leí al finalizar la primera parte de Dios de Imposibles, que está en Isaías 35, 1, 2. Mira lo que dice el versículo 1. Hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días, la tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. O sea que estaba desértico, ¿ves? En Isaías ya vemos ese Israel que está sin redentor, que está sin cultivar, que está feo, ¿sí? Y cuando esos inmigrantes, esos sionistas empiezan a venir, empiezan a como ponerle mano a la tierra, empiezan a cultivarla, empiezan a labrarla, empiezan a cuidarla, y se empiezan a dar grandes desarrollos en términos de agricultura, en términos de construcción, empiezan a hacer cosas muy tremendas. Yo no sé si tú conoces algo de Israel, pero en este momento Israel es casi que top en tecnología de cultivos, porque ellos en este último siglo, han logrado desarrollar técnicas de cultivos en el desierto increíbles, y tienen centros de investigaciones y demás que sirven como un ejemplo en términos de tecnología a las demás naciones.
pero este era ese territorio en el siglo XIX. Mark Twain lo describe en 1867. Muy bien, entonces empiezan a regresar y eso es lo que se empieza a gestar, ¿cierto? El segundo evento histórico del cual te quería hablar está inmerso dentro del primero, porque hay un hombre que se llama Eliezer Ben Yehuda. Ustedes lo pueden luego buscar, googlear, leer toda su biografía, que es súper linda, es muy interesante. Yo la he estado estudiando un poco y quiero compartirte acerca de este hombre. Él nació en Lituania en el año 1858. Él nació allí y como judío empezó a aprender las escrituras desde los 3 añitos, ¿sí? Una familia judía le empezó a enseñar la Torá, hebreo y demás. Y este niño crece muy avivado, muy despierto y muy piloso con el tema de los idiomas, le gusta mucho el hebreo y empieza a estudiar idiomas. Él empieza a aprender alemán, francés, inglés y es muy hábil en ese sentido. Y el Señor le visita como con ese sentir, como bueno, ¿qué está pasando con el hebreo? El hebreo no se habla, ya no se habla. Nosotros aquí en este lugar estamos hablando inglés o francés o alemán, pero el hebreo no es una lengua viva, o sea, mejor dicho, ya está muerta. El hebreo estuvo muerto por 1800 años. Solamente se leían las escrituras en hebreo. Él viaja a París, él estudia en la universidad, estudia francés y todo eso, regresa y él tiene eso en su corazón. Tiene eso en su corazón, se entera del movimiento sionista, participa con otras personas y para el año 1881 él va a Israel. Él hace parte de ese movimiento, va a Israel con su esposita y con un hijo que se llama Ben Sion, que en hebreo significa hijo de Sión. Para quienes no saben, Sión es un nombre antiguo de la ciudad de Jerusalén y hacía como referencia a un monte, pero bueno, eso luego del monte es a manera de sinecdo pasa a ser la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Entonces era el monte de Sión, pero después ya se utiliza la palabra Sión para hablar de la ciudad de Jerusalén. Así se llamaba el hijo de Sión, hijo de Jerusalén. Entonces, Eliezer llega a tierra israelí, que es Palestina. Recuerden, no es la nación de Israel, porque Israel todavía no ha sido declarada nación. Estamos hablando de 1881. Él llega allá, se instala con su esposita, con su hijo, y él toma una decisión en su corazón. Y es que no le va a hablar ninguno de los idiomas que él sabe a su hijo. Él decide que su hijo solamente va a hablar hebreo. Y hoy en día, Ben Sion se considera el primer nativo del hebreo moderno por causa de lo que hizo Eliezer, o sea, su papá. Pero ¿qué sucedía? Sucedía que en la casa, en la cotidianidad, había muchos objetos y había situaciones y había cosas en la vida cotidiana que no tenían una palabra en hebreo, porque el hebreo ya llevaba muerto muchos años. Entonces lo que hace este hombre, Eliezer, es que empieza a estudiar las raíces hebraicas para determinar posibles nombres de esas nuevas realidades. Él entonces inicia una publicación, es un periódico que publica semanalmente que se llama El Siervo, y en ese periódico él empieza a colocar palabras para designar en hebreo esas nuevas realidades. Y adivinen qué pasó. Pues que se levantó una gran crítica y una gran persecución hacia Eliezer Ben Yehudá por parte de los judíos ortodoxos, porque decían, venga usted, ¿cómo va a ser del hebreo, que es nuestra lengua santa, que es la lengua de las escrituras, un idioma común? No puede ser una lengua secular. ¿Usted qué está haciendo? O sea, usted lo que está haciendo es blasfemia, ¿sí? Porque está haciendo del hebreo una lengua común, una lengua secular. Y él estuvo en esas luchas y eh, sí, en esos obstáculos muchísimo tiempo. Él empieza este trabajo en 1881, muy diligente, se vuelve un lexicógrafo tremendo, muy conocedor de la lengua hebrea y otras personas se dan cuenta de lo que él está haciendo.
¿cierto? De lo que está haciendo con su hijo, de lo que está haciendo en la realidad. Y muchas más personas empiezan a sumar. Familias empiezan a determinar que sus hijos solo van a aprender hebreo y se ponen la camiseta de la lengua hebrea y emprenden esta tarea y se suman y se suman y se suman y se suman a tal punto que en unos 30, 40 años, el hebreo ya tiene muchísimos hablantes nativos, es decir, personas que no hablaban otra cosa sino hebreo y se comunicaban en ese idioma solamente, sin necesidad de otro. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! En más o menos unas 3 décadas, por causa del trabajo de este hombre, el hebreo vive nuevamente en tierra palestina. Palestina había sido parte del Imperio Otomano, pero después de la caída del Imperio Otomano es tomado por Inglaterra. Bueno, en ese entonces el gobierno británico es quien, digamos, da como las órdenes, dictamina y demás. Y 4 años después de la toma de Jerusalén, que es en 1917, la toma de Jerusalén, es decir, 4 años después, 1921, imagínate lo que sucede. El hebreo es reconocido como una de las 3 lenguas oficiales de Palestina. Recuerda, no es Israel, es Palestina. Después después del árabe, porque recuerda que territorio palestino, la lengua es árabe, después del inglés, porque el gobierno británico es quien ha tomado posesión de esas tierras, entonces hablan inglés, y se reconoce como tercer idioma oficial el hebreo, es decir, el hebreo ha resucitado, la palabra resucitó, la palabra, el idioma del pueblo de Israel resucitó. ¿Por causa de quién? Obviamente de la obra de nuestro Señor, de nuestro buen Dios, porque Él es quien orquesta todas las cosas. Pero Eliezer fue parte de ese reloj profético que iba a dar cumplimiento a muchas de las profecías que están descritas en la palabra y de las cuales ya leímos una en Isaías 35. Espero no ser muy enredada y que me estés siguiendo la idea. El hebreo resucita después de 18 siglos en tierra palestina para 1921. Quiere decir que este hombre, Eliezer, estuvo trabajando entre 1881 y 1921, 40 años exactamente en el hebreo moderno. Por eso no en vano se considera que él es el padre del hebreo moderno y tú lo puedes buscar allí, lo puedes consultar. 40 años. Para quienes hemos leído las escrituras, 40 años significa prueba. El hombre fue probado, el hombre tuvo que pasar muchas cosas allí en tierra palestina, luchando desde la lingüística, la lexicografía, la etimología, para que esa lengua que estaba muerta, para que esos huesos que estaban dispersos se juntaran nuevamente y empezaran a formar esqueletos como lo leímos en Ezequiel 37. Esos huesos dispersos en ese campo que Dios le muestra a Ezequiel se empiezan a unir y empiezan a formar esqueletos. Qué tremendo es que eso sucede cuando él emigra cuando tiene 23, trabaja 40 años, o sea, 63. A la edad de 64 años, es decir, en el 1922, Eliezer fallece. Qué vida tan hermosa. Trabajó para que la lengua fuera hecha nueva, para que resucitara y para que el pueblo de Israel pudiera hablar el hebreo normalmente en su vida cotidiana. Qué bonito ese evento, qué bonito es lo que hace nuestro Dios. Ese imposible resucitar una lengua. Tú me dices, hoy vamos a emprender un proyecto, vamos a resucitar el latín y yo te digo, ¿qué? Digo, tú estás loco, o sea, el latín, para resucitar el latín se necesitan hablantes, tienen que haber muchos hablantes del latín para que la lengua sea una lengua viva. Y para mí sería algo inalcanzable, inverosímil, inasequible, pero para Dios no hay nada imposible. El hebreo volvió a la vida. Y también me parece impactante porque volvió a la vida primero la palabra, el idioma,
Y después, mira cómo se van juntando esos huesos, se van volviendo esqueletos. Y después, para el año 1946, se declara esta tierra como la nación de Israel. O sea, Israel vuelve a nacer. Bueno, creo que tengo un error, creo que es 1948, y me perdonan si me equivoco. Lo podemos verificar nuevamente allí en las fuentes que tenemos. Entonces, imagínate, más de 20 años después, Israel viene a ser una gran nación. El Señor resucitó su idioma, el idioma del pueblo de Israel, y después los resucitó como nación y se les entrega un terreno específico para ellos. Israel también resucita. Nuestro Dios es un Dios que da vida a lo que está muerto. Él es experto en imposibles. Para Él no hay nada que se quede grande porque Él todo lo puede hacer, todas las cosas las puede hacer, y me parecía muy bonita esta historia y por eso la quería compartir contigo. Quería decirte que yo no sé cuál sea tu imposible o tus imposibles, yo tengo algunos. Yo misma tengo algunos imposibles, cosas que yo pienso que para mí honestamente son inalcanzables, que son muy difíciles, muy complicadas. Pero si el Señor me está dando esta palabra, es para que yo me llene de esperanza, para que yo regrese a las raíces, para que yo regrese a esas motivaciones que son, digamos, basadas en las escrituras y para que yo crea en esperanza en contra de toda esperanza. Y el consejo para ti y para mí, que está en la palabra, es el que declara allí Ezequiel 37. Profetiza al Espíritu, habla al Espíritu. Esa palabra aliento en la Nueva Traducción Viviente o Espíritu en la Reina Valera quiere decir ruaj en hebreo. Ruaj es un aliento que trae vida, es el ruaj que el Señor sopló sobre Adán para que él fuera un ser viviente. Es la misma palabra que se utiliza en ese pasaje y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con nuestros imposibles. No que le hablemos a los huesos, porque esos huesos no tienen vida, no van a responder. Por ejemplo, si tú tienes un familiar que no ha llegado a los pies de Cristo, que no ha, digamos, experimentado esa conversión, esa transformación, es como hablarle a un hueso, porque ese hueso no tiene vida, no va a responder. Pero si tú profetizas, si tú predices ese hecho futuro por inspiración divina, que esa es la definición de profetizar, eso será hecho. Ese aliento de vida va a pasarse a otros y ellos van a vivir, porque el Señor lo dijo en Ezequiel 37, que a esos músculos les crecerían músculos, les crecerían articulaciones, ellos iban a ser cuerpos completos, aún muertos, pero iban a ser cuerpos. Y después de esos, de ser cuerpos, ellos iban a recibir la vida y se iban a volver en un ejército muy grande. Eso es lo que ha venido pasando con el pueblo de Israel. Es importante que leamos y que estudiemos acerca de la historia de Israel porque los eventos históricos del pueblo de Israel son como un reloj profético para estos tiempos, para los tiempos de la humanidad. Todo lo que pase con el pueblo judío en el mundo es algo que a mí me interesa como creyente y como hija de Dios. Es muy importante que entendamos que ellos dan la pauta profética para los eventos que están descritos en las escrituras, ¿sí? Entonces te dejo esa invitación, te dejo ese reto también a que creas que tus imposibles son posibles porque nuestro Dios es experto en hacer estas cosas, ¿sí? No vamos a hablarle más a los huesos, vamos a profetizar en el espíritu y así las cosas se pongan muy difíciles, así las deudas parecieran que no van a terminar, que ese bebito que estábamos buscando no viene, que ese trabajo que hemos tratado de conseguir no se concreta, que el futuro a nivel sentimental es muy incierto. Bueno, yo no sé, cualquiera que sea tu imposible, hoy te digo que para Dios no hay nada imposible.
Para Dios no hay nada imposible. Y esto lo digo primeramente para mí, para mi propio crecimiento, para ministrarle también a mi propio corazón, porque lo necesito, necesito ejercitar mi fe, pero también te lo digo a ti con todo el amor y con todo el cariño. Esfuérzate, sé muy valiente y cree en un Dios que es un Dios de imposibles. Me complace mucho saber que lograste ver las dos partes de estos videos. Espero que sean de muchísima bendición para tu vida. Y recuerda que siempre me puedes dejar comentarios en el blog para que todos nos edifiquemos. Vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos darte gracias, bendito Dios, por la palabra que nos diste, por este espacio que nos permitiste compartir, Señor, mis lectores y yo. Te damos gracias porque realmente tú eres un Dios de realidades utópicas, inalcanzables, incomprensibles e inexplicables, Señor. Tú sobrepasas en demasía nuestra capacidad y nuestra inteligencia humana, Señor. Pero queremos vivir así como tú nos invitas y como tú quieres que nosotros vivamos, Señor, como personas de fe, como personas que van a estar creyendo en ti, que van a creer en tus palabras, que van a creer en tus promesas y que van a creer en las escrituras, Señor. Yo clamo para que todas las personas que vean estos videos puedan ser movidas al estudio profundo de las escrituras, Señor, que no seamos personas insípidas para el estudio de la palabra, Señor, que no seamos personas frías con relación a ti, Padre, que tú nos vuelvas personas de fuego en el Espíritu, Padre, que tú nos vuelvas personas estudiosas de las Escrituras, Señor, y que nosotros, en nosotros se avive ese fuego y esa pasión por ti, bendito Dios. Yo bendigo a todos mis lectores, te doy gracias por ellos, te pido que tú les sobreabundes en conocimiento, en toda verdad, Señor, y que ellos sean bendecidos en todo, Señor. Y te damos gracias por esta palabra, te bendecimos, te adoramos, Señor. Hemos orado en esta mañana en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, un abrazo y todas las bendiciones en Cristo Jesús.